La nave espacial interestelar Avalon se puede ver viajando por el espacio dirigiéndose a un mundo colonizado llamado Homestead 2. Todos sus cuartos están vacíos. La nave está en piloto automático. Los 258 miembros de la tripulación y los 5.000 pasajeros están en hibernación. De repente, la nave pasa por un cinturón de asteroides que está debilitando sus escudos. La energía se desvió al escudo principal, pero la nave está en un curso de colisión con un asteroide gigante. De repente el asteroide choca con una nave, confundiendo varias fallas. La nave comienza a repararse, pero una de las vainas de hibernación se activa. El pasajero despierta es Jim Preston, un ingeniero mecánico. Su cápsula se abre, y un sistema automatizado ayuda a su despertar, diciéndole que pasó 120 años en animación suspendida, y que el barco también está a solo 4 meses de la casa. Le dijeron que podrá pasar ese tiempo disfrutando de los lujosos aspectos de la nave. Jim recibe instrucciones sobre su banda de identidad, su cabaña en las actividades primarias que debe tomar antes de llegar al planeta. Emocionado y nervioso al conocer a la gente en el barco, se lleva a cabo, deja su cabaña, y entra en un compañero de clase automatizado para todo un grupo de aprendizaje. Jim parece un poco ansioso cuando el holograma explica la situación en la Tierra, llamándolo sobrepoblado, demasiado caro y sobrevalorado. Le piden que reserve sus preguntas hasta el final de la lección, pero Jim insiste en preguntar por qué es el único allí. Al darse cuenta de que el holograma no puede responderle, busca a otras personas. Llega al correo principal de la nave. Tampoco hay nadie, pero un escritorio de información automatizado ofrece ayuda. Jim pidió hablar con una persona real y lo envió a hablar con un jefe de administración, pero cuando descubrió que nadie también estaba allí, pidió hablar con el capitán. Cuando llega al puente, aunque no tiene acceso a entrar, puede ver que ninguno de los tripulantes principales está despierto tampoco. Jim finalmente va al observatorio donde descubrió que la nave está en realidad a 90 años de distancia de la casa. Al darse cuenta de que se despertó demasiado temprano, corre de vuelta al salón y envía un mensaje a la Tierra preguntando qué hacer, porque no sabe cómo volver a la hibernación. El sistema de comunicación le informa que la llamada a la Tierra tardará unos 55 años en recibir una respuesta. Jim está devastado. Camina y encuentra el bar del barco, donde ve a otra persona. Mientras conversa con el camarero, algo le parece extraño. Cuando va a buscarle una copa, Jim se da cuenta de que es un androide, se llama Arthur. Jim quiere saber más de él, pero ni siquiera puede explicarle al android cómo es posible que llegue con anticipación. Jim despertó en su cabina al día siguiente, y se dirigió a la cantina, donde rápidamente notó que la mayoría de los elementos del menú estaban reservados para pasajeros de clase oro. Toma su café simple e intenta descubrir cómo arreglar su cámara de hibernación. Después de obtener todas las herramientas, consigue hacerlo funcionar, y se acuesta dentro de la cápsula, pero nada pasa. Luego decide usar las herramientas que encontró para entrar en las cámaras de hibernación de la tripulación. Eso tampoco funciona. Pequeñas fallas ocurren alrededor del barco. Jim continúa yendo al bar a beber, pero sobre todo para conversar con Arthur. El androide le da algunos consejos que lo convence a irrumpir en una de las aulas doradas, e intentar divertirse en el barco. Jim intenta todos los restaurantes, juegos, el sistema de entretenimiento, pero con el tiempo se vuelve aún más miserable estar allí solo. Un día se emborracha, y vagaba por las cápsulas de hibernación, cuando tropezaba con una clausura de aire con trajes espaciales diseñados para caminadas espaciales. Jim se pone un traje espacial, se dirige hacia la esclusa, presiona una palanca, y luego el botón para liberar la puerta de la esclusa. Una vez fuera del barco, se encanta con la vista. Es el único ser humano consciente que experimenta ese momento en el tiempo. Jim libera los imanes de sus botas y flota en el espacio, sintiéndose devastado. Regresa adentro, se quita el traje, pero vuelve a la clausura sin que lo ponga. Tira la palanca, listo para terminar todo, pero cambia de opinión en el último momento, corre de vuelta adentro, y se resbaló en una botella. Jim se puso de pie y se atraía instantáneamente a una mujer en una de las vainas llamadas Aurora. Buscó sus archivos en el directorio, escuchó su entrevista de pasajeros y quedó encantado. La imaginó sentada junto a su cápsula, escuchando sus grabaciones. En el bar, estaba leyendo algunos de sus trabajos y hablando con Arthur sobre su escritura. Se obsesiona con la ironía de su situación, va a otro planeta para una vida mejor, despierta temprano y no llega allí, y encuentra a su mujer perfecta solo para que esté fuera de su alcance. Jim seguía pensando en ella, y comenzó a considerar despertarla también. Lo habla con el androide, pero no entiende el rompecabezas. Si la despierta para su propio beneficio, la condenaría a morir en el barco con él. Jim decide en contra primero, pero con el tiempo no puede dejarlo ir. Hasta que un día cambió de opinión. Va a su cápsula y logra activarla. Cuando ella se despierta y pasa por el mismo proceso que él, se esconde y vuelve a su habitación. Un poco más tarde, él fue al salón principal esperando encontrarla, y ella está ahí, tan confundida como él hace un año. Jim le dice que son los únicos despiertos y la lleva al observatorio.
Luego le dice que no puede llegar ni a la tripulación ni a los comandos principales de la nave. Aurora se asusta y quiere volver a su cápsula. Cuando hablaron, Jim explicó que no había equipo especial en el barco para volver a la hibernación, diciéndole que estaban atrapados. Regresaron al salón y le dijo que debería descansar ya que acaba de salir de la hibernación. Ella siente pena porque tuviera que pasar más de un año solo en el barco. Jim regresa al bar sintiéndose arrepentido de lo que hizo. Le pide a Arthur que no le diga a Aurora que fue él quien la despertó. Al día siguiente, Aurora se despierta. Ella regresó al salón y le preguntó al escritorio automático sobre las cápsulas de hibernación. Jim se unió a ella allí, y ellos fueron a desayunar. Al salir, el escritorio de información presentaba alguna falla en la cantina. Aurora notó que Jim ha tomado el mismo desayuno durante más de un año, y decidió darle uno de los menús clase oro. Hablan de la posibilidad de arreglar las vainas, pero a diferencia de Jim, Aurora no está lista para rendirse. Ella busca en la enfermería, luego revisa los documentos de investigación, y finalmente acaba en los cuartos de hibernación de cruceros tratando de abrir las puertas. Jim nota más fallas en todo el barco. Tiempo después, Aurora lamenta su vida en la Avalon. Ella escribe, corre por el barco y nada en la piscina, cada vez más consciente de su situación. Va a la cantina para entrevistar a Jim, pensando que su historia podría ser interesante. Ella le pregunta por qué emigró a la colonia. Jim responde primero con lemas de la compañía, pero luego explica que espera que en el nuevo mundo, pueda ser alguien que pueda construir una vida. Luego, los dos terminan en el observatorio y Aurora finalmente explica la razón de su presencia. A diferencia de los otros pasajeros, ella tiene un billete de ida y vuelta. Su idea era ir a la casa para vivir allí durante un año y volver a la Tierra para convertirse en el primer periodista que haya hecho eso, escribiendo la historia más grande que haya sido. Aurora lentamente se renunció a encontrar una forma de resolver su dilema actual, y Jim encontró una forma de animarla. La lleva bailando al cine y al canal de baloncesto. Finalmente, la lleva al bar para conocer a Arthur. Ella se relaja un poco hasta que recuerda su situación. Jim queda solo con el androide, siendo terrible por lo que le ha hecho. Al siguiente momento, vio jugar con algo y en el otro, Aurora entra al observatorio para encontrar una miniatura del edificio Chrysler que le hizo. Algún tiempo más tarde, van a una cita al bar. Tienen comida y compartieron historias sobre sus vidas. Ella le dice que su padre murió cuando ella era adolescente. Después de la cena, Jim lleva a Aurora a la clausura, y se ponen en los trajes espaciales. Salieron a dar un paseo espacial juntos. Jim finalmente tiene a alguien con el que compartir esa magnífica experiencia. Jim apaga los imanes de sus botas y flotan juntos en el espacio. Regresaron adentro y inmediatamente se besaron, retiraron a su cabaña y durmieron juntos. Poco después de empezar a vivir como una pareja, Aurora se mudó a su cabaña y escribió sobre su vida en el barco. Corren juntos, comen juntos, duermen juntos. Jim exploró el barco más adelante, y encontró la bahía hidropónica. Trae flores de Aurora. Un día, la nave pasa por un gigante rojo y van al observatorio para verlo. Es el cumpleaños de Aurora, así que más tarde esa noche celebraron en uno de los muchos restaurantes en el barco y luego en el bar. Jim fue al baño, y preparó el anillo que hizo para Aurora, mientras ella se quedó en el bar charlando con Arthur. El androide reveló a Aurora que Jim la despertó a propósito, irrumpiendo su secreto. De repente, Jim regresa y ella lo enfrenta con absoluta descreencia. Ella huyó, furiosa y asustada. Jim regresa a su cabaña y descubrió que todas sus cosas desaparecieron. Se encontró con ella en la cantina del día siguiente, pero en el momento en que habla, ella huyó. Aurora está desesperada. Una noche ella se acerca a la cabaña de Jim, le golpeó y pateó. Quería matarlo. Habló con ella por la calma porque ella sigue evitándolo. Jim intenta disculparse y explicarle sus acciones. Le dice que se enamoró de ella, pero a Aurora no le importa. Ella no puede perdonarle por quitarle la vida. Una noche mientras Jim estaba en su cabaña, ocurre otra falla. La nave enfrenta un error crítico y el comando principal se apaga. Luego, entra al ascensor que se falla al poco tiempo. Aurora entró en el salón principal y vio que Jim había plantado un árbol allí. Luego va a la cantina donde el dispensario de alimentos también está mal funcionando. De repente, los dos escucharon la voz del jefe de cubierta a través de la comunicación preguntando quién plantó el árbol. Ambos corrieron al salón y vieron a Gus Mancuso parado frente al árbol de Jim. Se presentan, y le dicen al jefe la situación. No entiende cómo pueden fallar 3 vainas. Mancuso los llevó al puente y descubrió que había algo mal con el barco. Pero la información sobre los sistemas tenía que ser comprobada manualmente. Cuando salen del puente, un robot casi se cae sobre sus cabezas, y los dos les dicen a Mancuso que las malfunciones han estado ocurriendo más frecuentemente en toda la nave. Dice que eso no debería pasar porque les muestra cómo recopilar datos. Mancuso revisa las vainas cuando Jim se unía a él allí, ha descubierto lo que pasó con las vainas de Aurora. El jefe de cubierta encuentra que lo que Jim hizo es terrible.
Más tarde, está en el puente revisando los datos recogidos cuando Aurora se unirá a él. Hablan de lo que pasó con su cápsula, pero él le dice que no puede hacer nada al respecto. Jim entra con el robot 16 roto. Mancuso siente la enfermedad de la hibernación, así que se va a descansar, pero cuando sale tose sangre. Esa noche, Aurora no puede dormir, así que va a nadar. De repente hay pérdida de gravedad en todo el barco, y ella comienza a ahogarse cuando el agua de la piscina se mueve con ella. La gravedad doctor restablece y apenas sale viva. Ambos se encuentran, van a buscar a Mancuso. Los tres regresan al puente, descubriendo lentamente qué ha pasado con el barco. Mancuso descubrió que algo sucedió hace 2 años, eliminando un sistema importante. Deben encontrar y arreglar lo que causó la falla porque toda la nave intenta recoger la flota. Si no lo arreglan, toda la nave quedará varada. Van a buscar el problema, pero Mancuso se desmayó, así que Jim y Aurora lo llevan a la enfermería. Está muriendo y no hay tratamientos que puedan detenerlo o prolongar su tiempo restante. Algún tiempo más tarde, los tres se reúnen en el observatorio y Mancuso le da a Jim su pulsera de identidad, les dice que arreglen el barco, y inmediatamente perece. De repente, las luces se vuelven rojas, y la nave empieza a temblar. Jim le dijo a Aurora que necesita su ayuda, y corrieron hacia la ingeniería. Pero hay otro falla en la unidad de gravedad, e inmediatamente te digo otro, que también aflige a Arthur. Jim lo desactivó. Finalmente llegaron a ingeniería y comenzaron a buscar el problema. Lo encuentran en la planta eléctrica y mientras abran la escotilla, Aurora se chupan. El asteroide causó una ruptura en el casco de esa área. Jim también se chupan, pero se agarra a la escotilla mientras sigue cerrándolo. Finalmente también lo chupan, pero rápidamente lograron sellar la brecha. Muy pronto después de resolver el problema, Jim se percató de múltiples brechas en el pasillo. Ambos siguen la ruta del meteoro, y descubren que ha impactado la computadora de control del reactor. Jim cree que puede encontrar piezas de repuesto para ello. Encuentran la pieza y la reemplazan, pero el sistema de ventilación del reactor aún falla. Lo hacen manualmente, pero falla de nuevo. Jim se da cuenta de que necesita abrir la puerta de ventilación desde fuera de la nave para enfriar el reactor. Ambos van a la clausura, y mientras se está preparando para salir, le da la pulsera de Aurora Mancuso porque puede que no vuelva. Ella lo ayuda con el traje, y cuando entra en la clausura, le dice que vuelva porque no puede vivir en el barco sin él. Aurora regresa al reactor donde la temperatura se ha elevado a niveles críticos. Cuando Jim se acercó a la ventilación desde el exterior y ve la puerta, un perno del reactor se empujó en su brazo. La temperatura aumenta en la sala del reactor, mientras intenta abrir la puerta de ventilación. Pronto se da cuenta de que debe mantener manualmente la puerta abierta para ventilar el reactor, y se lo comunica a Aurora. No le gusta el plan, pero él continúa con él, y le dice que desahogue el reactor. Ella no quiere que muera y discuten, pero él le dice que tienen que salvar a las otras personas y ella descarga el reactor. El proceso es exitoso, pero los humos del reactor empujan a Jim y rompen su cordón. La presión en su traje también está disminuyendo. Le dice a Aurora lo que pasó y ella se mueve lo más rápido posible para llegar a otro traje y traerlo. Se disculpa con ella otra vez. Ella se pone un traje y sale volando para atraparlo, pero su cordón es demasiado corto. Ella se atrás, pero de repente se agarra a su cordón y consigue tirarlo. Aurora arrastró a Jim a la enfermería, solo para descubrir que ya está muerto. Usa la pulsera de Mancuso para anular los protocolos médicos y para resucitarlo. La cápsula médica hace el trabajo automáticamente y revive a Jim. Aurora lo perdona. Más tarde, Aurora arregla a Arthur, y le dan a Mancuso un enterramiento espacial adecuado. Jim la llevó a la enfermería y le dijo que encontró una forma de usar la cápsula médica como hibernación 1. Le dijo que entrara en la cápsula y pasara el resto del viaje allí, pero como se reveló más tarde, ella rechaza y decide quedarse con él despierta en el barco. Jim finalmente le propuso una propuesta y viven sus vidas en el barco. 88 años después, la Avalon también llega a la casa. La tripulación se despierta, y encuentra que la nave está en un estado muy inesperado. Aurora les deja un mensaje relatando la historia de la vida que ella y Jim tuvieron en el barco mientras el resto durmió.